Muy bien. Estamos viendo el comportamiento de las variaciones del campo magnético sobre conductores, la fuerza electromotriz que se genera. Ayer les hablaba de que cuando un aparato como es un motor, un generador, funciona, sobre todo los motores, esto ocurre porque la corriente eléctrica que circula por un embobinado que está enrollado a un núcleo de hierro. Esto, frente a un imán que tienen cerca, lo hace que magnéticamente gire. Es el principio de un motor. Pero les dije que como consecuencia de la ley de Lenz, siempre que se produce una fuerza electromotriz de este tipo, de acuerdo a esta ley, la reacción que se genera es una fuerza, es un campo, o es una corriente, o es un voltaje, que es opuesto al que lo generó, es decir, lo negativo que aparece en la ley de Lenz. Esto implica lo siguiente. Permítame. Ahí está. Lo siguiente. Si tenemos un embobinado de alambre y a esto le conectamos una fuente de voltaje, de corriente alterna, eso se representa así, corriente alterna, AC. Significa que la corriente está yendo y viniendo periódicamente con cierta frecuencia. Cada vez que la corriente circula, por ejemplo, hacia arriba, se genera un campo magnético en torno de la espira y ese campo magnético, al estar interactuando con las espiras siguientes, por ejemplo, el que se expande a partir de esta primera espira, que se hace grande y grande y grande y grande, interactúa con la espira que está aquí al lado. Pero el efecto que produce ese campo magnético, el movimiento al expandirse en esta espira, genera una corriente contraria a la que lo generó, o sea, la corriente de consecuencia es contraria a la que inicialmente circulaba. Esto se llama fuerza contra electromotriz. Esta fuerza es un campo de reacción, digámoslo así. Gráficamente, si tenemos la FEM o el voltaje por el tiempo de la corriente alterna, de esta forma, esa es la FEM originalmente dada. Pero conforme está variando y generando ese voltaje, hay otra que es la fuerza contra electromotriz, que es contraria. ¿Qué quiero decir? Hay una negativa, es más pequeña, que está actuando en contra. Entonces, a esta FEM hay que restarle la contraria, que la reduce, y el resultado va a ser una FEM terminal que es menos alta, digamos la cresta que la anterior, por la resta que hay. Y esta es la FEM efectiva, la FEM final. Entonces, es un efecto que tiene que tomarse en cuenta. Los motores de las licuadoras, les decía, se le aplica la corriente alterna y el motor empieza a girar. ¿Sí? Ese motor empieza a girar y se supone para que funcione que está diseñado para operar con estas variaciones de voltaje. Porque ya contemplaron los diseñadores la reacción. Entonces, queda así. Pero si alguien le pone, por ejemplo, hielos a la licuadora, la enciende y se atora, es muy conocido eso, que las aspas están atoradas y zumba la licuadora, hay que apagarla cuanto antes, porque al estar las aspas atoradas, no se produce la reacción al estarse moviendo el embobinado del motor contra el campo, no se está moviendo, y al no moverse, no se presenta esta FEM contra electromotriz. Y luego ocurre esto. ¿Qué quiere decir? Que al desaparecer la fuerza contra electromotriz, queda únicamente la FEM original, que es más alta que la esperada, porque no hay tal resta. Entonces quiere decir que al atorarse las aspas, el voltaje que está alimentando el sistema, el motor, es más alto del cual está previsto. Por eso si no apagan la licuadora,
van a empezar a oler a quemado. Literalmente el motor se quema. Por eso es importante contemplar esa fuerza de reacción, esa fuerza contra el electromotriz. Bien, vamos a hablar ahora de un instrumento muy importante que tiene que ver con el manejo de la corriente alterna. El transformador. El transformador. Un transformador básicamente es una componente cuya función es alterar los valores del voltaje que se le aplica. ¿Sí? Lo puede modular, o sea, que si tengo 120 voltios de corriente alterna en la casa, yo necesito que esa corriente alterna, en lugar de ser 120, sea de 80, un transformador lo consigue. O si quiero que se eleve, tengo 120 voltios y quiero 150, pues un transformador también lo consigue. Es una pieza, es una componente que se compra en una tienda de artículos de electrónica. Funciona de esta manera. Se tiene un bastidor, o sea, un trozo de metal en forma de cuadro. Está formado por láminas de acero, muchas laminitas empalmadas y remanchadas. Entonces, de un lado tiene un arrollamiento, esto es alambre enrollado en torno de esta pieza. Algo así. Los cables. Estamos hablando de 2.000, 3.000, 5.000 vueltas de alambre muy apretadas. Esto es un núcleo de hierro. Este embobinado se llama primario. Del otro lado hay otro. Este es el llamado secundario. Como bobinas, pues. La comunicación que existe entre los dos embobinados es el núcleo de hierro. Esto se alimenta con un voltaje primario, VP, que al circular una corriente eléctrica por aquí, genera un campo magnético. De hecho, lo que estoy teniendo aquí es un electroimán, ¿recuerdan eso? El embobinado en torno de un núcleo de hierro produce un campo magnético muy intenso. Ese campo magnético viaja a través del marco y aparece acá. Aquí no hay nada conectado, aquí no hay voltaje de ningún tipo, solamente acá. El punto es que el voltaje que se aplica de este lado produce la corriente, el campo magnético que transmite por acá, y ese campo magnético va a estar fluctuando porque el voltaje que se genera acá es un voltaje de corriente alterna. Con corriente directa no funciona, corriente alterna. De esta manera, ese voltaje alterno produce variaciones de corriente, variaciones de campo magnético, y esas variaciones de campo magnético de este lado inducen por ley de Faraday un voltaje de este lado llamado el voltaje secundario. Tenemos voltaje del primario igual al número de espiras de vueltas que hay aquí, estoy hablando de la ley de Faraday, por la variación del flujo magnético con respecto al tiempo, negativo, ley de Faraday. Luego, en el secundario, lo mismo, el voltaje en el secundario es igual a el número de vueltas en el secundario por la variación del flujo magnético en el secundario. Pero
Estas variaciones de flujo son idénticas porque una produce la otra. Si son iguales, yo puedo eliminarlo de esta expresión y escribir voltaje en el primario entre número de vueltas en el primario, lo paso dividiendo, es igual al voltaje en el secundario entre el número de vueltas en el secundario. Voltaje en el secundario es igual al número de vueltas en el secundario entre el número de vueltas en el primario por el voltaje en el primario. Los voltajes no son iguales. Los voltajes, el que aplico de un lado en el primario yo lo escojo, lo conecto al muro, corriente alterna. Y en el secundario, depende de cuál sea la relación entre el número de vueltas que tiene un embobinado con el otro. Si el número de vueltas en el secundario es más grande que el número de vueltas en el primario, este coeficiente es mayor que 1. Por lo tanto, el voltaje en el secundario va a ser más alto que el voltaje en el primario. Y se llamaría transformador elevador, porque eleva el voltaje de este lado. Puedo tener 110 voltios acá y tener acá 240 voltios, ajustando simplemente la cantidad de vueltas de un lado con respecto al otro. Si por el contrario, el número de vueltas aquí es menor que el número de vueltas acá, el voltaje disminuye. Esto es, si el número de vueltas en el secundario es más pequeño que en el primario, el voltaje en el secundario es menor que en el primario. Y se llama transformador reductor. Dispositivos como por ejemplo las campanas de cocina de las estufas y ese tipo, tienen focos que operan con voltaje de corriente alterna, digamos de 12 voltios. 12 voltios alterna. Pero el voltaje normal de la casa es de 120 o 110 voltios. ¿Qué se requiere? Pues un transformadorcito que va en el interior, que se conecta a la fuente de la casa, la corriente alterna, y la reduce, es un reductor, al valor de 12 voltios. De hecho, esa proporción de 120 voltios, que es el nominal usualmente de la corriente alterna casera, a 12 es el más común que se consigue en la venta de transformadores. Más aún, yo puedo, de una parte interior de este cableado, sacar un cable tercero. ¿Sí? Si yo tomo, por ejemplo, la mitad del devanado, la mitad del embobinado que hay aquí con respecto al total, yo tengo varias opciones de conexión. Yo puedo tomar estas terminales y tener el voltaje en el secundario 1, digamos, que es el nominal, el más alto efecto que se puede producir ahí tomando en cuenta todas las espiras. O puedo tomar este cable y conectarlo con el del medio de salida, haciendo omiso de esta parte. Si tomo la mitad, reduzco la mitad de las espiras, entonces yo puedo tener un voltaje en el secundario 2, según lo que quiera. Normalmente va por mitades. Si aquí tengo 120 voltios y aquí tengo 12 del cable superior al inferior, si conecto el superior con el del medio, que es la mitad del devanado, yo puedo tener entonces 6. Normalmente así se maneja. Profe, Dime. ¿también afectaría el grosor del cable o nada más el número de vueltas? Sí influye el grosor del cable, pero técnicamente hay estándar. Hay un valor determinado para si no, imagínate qué cantidad de variables hay. Pero sí tiene que ver en cuanto a que al cambiar el grosor cambia la resistencia y esto afecta a la corriente. Entonces, es algo que se escapa de los análisis tradicionales. Para esto no le van a preguntar semejante cosa, ni en ingeniería tampoco, pero sí tiene que ver en ese sentido. Afecta la resistencia del amplia. Mayor grosor, menor resistencia, ¿verdad? Y crece la corriente. Miren, déjenme ver, aquí voy a compartir pantalla. Un momento. Lo que hice para buscar un modelito de esto fue Steren, por supuesto. Steren tiene un transformador, ¿sí lo ven, verdad? Es muy común. Aparece como transformador de 12 voltios, o sea, 12 voltios corriente alterna. 500 miliamperes es el máximo de corriente. Dice con tap central. Tap central, ¿qué quiere decir? Que tiene un divisor, aquí lo pueden ver, para 3 cables.
Aquí en el rojo, esto va directito a la clavija al muro. Corriente alterna es peligrosa, no estoy diciendo que lo hagan si no saben manejar bien la corriente alterna, pero así funciona. Estos cables rojos van al muro y aquí recibo 120. ¿Qué tengo aquí afuera? Pues depende. Si agarro este cable y conecto a un circuito y agarro el siguiente cable, el extremo, voy a tener 12, que es el máximo valor que maneja el transformador, 12 voltios. Si conecto este cable y el de en medio, voy a tener la mitad, 6 voltios. Son dos opciones. Esta es la pieza. No es muy grande. Aquí pueden ver un tornillito. Son cosas pequeñas, pero este es un transformador. Están devanados interiormente para producirlo. Bien. Seguimos. Aquí va a ser necesario tener presente los conceptos que antes examinamos sobre cómo se miden los voltajes y las corrientes en la corriente alterna. Aquello del voltaje RMS, el valor de pico o valor máximo. A ver, primero, vamos a acomodar eso. Tenemos que el voltaje en el secundario es igual al número de vueltas en el secundario entre el número de vueltas en el primario por el voltaje en el primario. O bien, voltaje en el secundario entre voltaje en el primario es igual a NS sobre NP. Si tomamos en cuenta la ley de Ohm, V es igual a I por R, yo podría multiplicar por R aquí y acá y convertir esos valores a corriente. Pues quiere decir que la corriente en el secundario o la resistencia, bueno, sí, entre la corriente en el primario o la resistencia es igual a eso. Bien. Permítame, esto está quedándome al revés. No, no lo es por aquí. Es que no hay estamos hablando de un, perdón, me equivoqué con esto. No es un circuito que tenga resistencia, más bien. Si tengo esta relación, para hablar de la corriente eléctrica hay que tomar en cuenta un detalle importante. Ese transformador eleva el voltaje. Lo eleva. Y se puede pensar que si yo puedo elevar el voltaje al valor que yo quiera, cambiando estas proporciones, yo puedo tener 120 volts de entrada de corriente alterna y tener 400 voltios de salida. Pero esto no es gratis, ¿qué quiero decir? Yo no puedo simplemente aumentar el voltaje como si pudiese considerar que el transformador eleva la energía, rompe con el esquema del principio de conservación. La energía tiene que conservarse. Entonces, algo tiene que haber para que se compense el aumento de voltaje con respecto a la corriente, para que la potencia que se genera o la energía permanezca constante. Entonces, si se conserva la energía, potencia es igual a voltaje por corriente, ahora sí. Quiere decir que la potencia en el primario es igual al voltaje en el primario por la corriente del primario. La potencia en el secundario, pues es el voltaje en el secundario por la corriente en el secundario. Como la potencia se conserva, quiere decir que el voltaje en el primario por la corriente en el primario es igual voltaje en el secundario por la corriente en el secundario. De esta manera, voltaje en el secundario entre el voltaje en el primario, si despejo de aquí, me queda como corriente en el primario entre corriente del secundario. A eso quería llegar. Es la relación que hay entre las corrientes y los voltajes. Como esta expresión ya la tengo acá, pues simplemente lo añadimos como otra igualdad aquí arriba. Corriente en el primario
entre corriente en el secundario. Hay que recordar que van al revés, ¿sí? Si es voltaje, voltaje secundario, voltaje primario, tengo la proporción de los lados. Pues si es para corriente, se cambian, es corriente en el primario, corriente en el secundario. Eso quiere decir que si tengo un transformador primario, secundario, si yo elevo el número de proporción de las vueltas de los embobinados, de tal manera que tenga muchísimas más vueltas de hablar de aquí que acá, el voltaje crece. Pero si la potencia, que es igual al producto del voltaje por la corriente, debe permanecer constante, si el voltaje de salida lo elevo, para que me dé una constante, la corriente tiene que disminuir. Es la razón por la que están cambiados. Los cables que transportan la energía ahí en Morones, que son cables de altísima tensión, manejan voltajes muy altos, pero la corriente que conducen es muy pequeña para que la potencia permanezca constante. ¿Y eso de qué sirve? Pues de mucho. Porque hay que recordar que la principal fuente de pérdida de energía es el calor, cuando hay corriente eléctrica que pasa por un cable. Y la potencia disipada por una resistencia es I cuadrada por R. Entonces, la corriente intensa provoca altas potencias de pérdida. Si yo quiero perder lo menos posible de energía, debo manejar corrientes bajas, corrientes bajas. Y si tengo corrientes bajas, voltajes elevados para que la potencia sea igual. Por eso, no es práctico tener climas en las casas de 120, 110 voltios de corriente alterna, porque la corriente es alta para la potencia que disipan. Entonces, yo necesito que el aparato tenga voltajes más elevados para que maneje corrientes más pequeñas y la pérdida energética y por lo tanto el costo disminuya. Por eso es eso los 220 voltios, que en Europa es el voltaje normal. ¿Sí? Pero 220 voltios, la corriente disminuye mucho y eso lo hace más económico. Deberíamos estar igual, pero el problema que hay con el 220 es más peligroso. Es fácil que alguien conecte un foco y haga humedad y por ahí un charquito agua y se mate. Pero ese es el punto. Necesitamos en los circuitos altos valores de voltaje para tener pequeños valores de corriente de tal forma que la potencia que no cambie se pierda la menor cantidad posible de energía. Entonces, esa es la relación. Ahora, en cuanto a los valores RMS, porque hay que recordar que esos voltajes y corrientes están cambiando continuamente, 60 veces por segundo. El valor RMS de un voltaje a corriente alterna, algo así, es un valor tal que si se eleva al cuadrado, a ver, el voltaje original, que era esta la expresión, el seno hace que haya cantidades positivas y negativas. Si saco un promedio de esto me da cero, porque la proporción de lados positivos y negativos son iguales. Se eleva al cuadrado, esto ya lo hice antes, con el objeto de que desaparezca ese signo negativo. Entonces la gráfica, estoy recordando esto, ya lo vimos antes. La gráfica se convierte en algo así, y luego el valor RMS se toma como la raíz cuadrada del promedio de ese voltaje. ¿Qué es lo que me da? El valor RMS queda finalmente como 1 sobre raíz de 2 por el valor máximo. Lo mismo pasa con la corriente. La corriente RMS está dada como 1 sobre raíz de 2 por la corriente máxima. La potencia, estoy haciendo esto porque requiero cálculos para los ejercicios que se voy a ver. La potencia es voltaje por corriente. ¿Cuál? La que quieran. Potencia máxima, voltaje máximo, corriente máxima. Potencia RMS, pues tomen los valores RMS de los mismos parámetros. Eso significa, reemplazando estos valores allá,
1 sobre la raíz cuadrada de 2 por V0, 1 sobre la raíz de 2 y 0. Y esto me va a dar un medio de V0 por I0. La potencia RMS es la mitad de la potencia máxima. Sí, Profe, profesor, dime. recuérdame rápido qué significa RMS. Raíz Porfa. media cuadrática. Raíz media cuadrática. ¿Qué quiere decir? Que agarras la expresión, que es esta, la elevas al cuadrado para quitar los signos negativos, y a esto le sacas el promedio. Sacas el promedio de esto, ¿sí? Que ese promedio finalmente, como este valor máximo es 1, ¿cuál será el promedio? Pues un medio, ¿no? La mitad de 1. Entonces, si le sacas el valor promedio, que es un medio, el RMS, le sacas la raíz cuadrada para despejar el valor original que tenías y te queda 1 sobre la raíz de 2. Eso es RMS. Lo que significa que el voltaje de la corriente alterna que recibimos es el valor promedio de RMS, no es el valor de pico. El valor de pico es la más alto, porque si yo despejo de aquí el raíz cuadrada de 2 para acá, el voltaje máximo es raíz de 2 es 1.4. 1.4 veces el RMS, multiplica 120 voltios por 1.4 y te da el valor de pico del voltaje. Entonces lo que me consigna a la CFE es el RMS. Bien, a ver, vamos a ver un problema. Escriban. Un transformador posible. Un transformador de relación de transformación, así nos marcan, relación de transformación. 12 sobre 120 voltios. Se conecta a una fuente, valor primario, de 100 voltios. RMS. Corriente alterna, por supuesto. Un transformador conectado a corriente directa no sirve. Es un cortocircuito y no hay salida para nada. Hay salida en el secundario mientras en el primario esté fluctuando. Si no fluctúa, si no hay corriente alterna, no tengo nada del lado del secundario. Corriente alterna. Inciso A. ¿Cuál es el voltaje de pico máximo en el secundario? El de pico. Fíjense, de esta relación que tengo aquí, de los voltajes, me están diciendo prácticamente lo que tengo acá, ¿sí? Secundario entre el primario. Quiere decir que el número de vueltas en el secundario comparado con el número de vueltas en el primario es 12 sobre 120 y esto es igual a 1 sobre 10. El número de vueltas en el primario es 10 veces el número de vueltas en el secundario. O sea, el secundario tiene menos vueltas, tiene un décimo. Entonces, ¿cuál es el voltaje? Me están pidiendo de pico en el secundario. El voltaje en el secundario, RMS, porque el valor que me dan es RMS,
Pues debe ser 100 voltios, que es el RMS de salida, de primario, entre 10. ¿Por qué? Porque voltaje en el secundario entre el voltaje en el primario es justamente igual a un décimo. O sea, NS entre NP es un décimo. NS entre NP es un décimo, entonces tengo esta relación. El voltaje en el secundario es un décimo del voltaje en el primario. Voltaje en el primario RMS 100 entre 10. Entonces el voltaje S de salida en RMS es igual a 10 voltios. Pero eso es RMS, me piden de pico. El voltaje de pico pues tiene que ser raíz cuadrada de 2 por el voltaje del secundario RMS. Correcto, acá lo pongo. Voltaje de pico, voltaje RMS es 1 en raíz de 2 por el voltaje máximo. El voltaje máximo es igual, paso multiplicando, la raíz cuadrada de 2 por el valor de RMS. Y el RMS era 10, el de pico pues es por raíz de 2. Entonces, raíz de 2 por 10 voltios, y esto me da 14.14 voltios. Voltaje en el secundario, perdón, aquí secundario, de pico. Inciso B. ¿O bien? Si el transformador tiene 2000 vueltas en el secundario, ¿cuántas vueltas tiene en el primario? Esta relación, número de vueltas en el secundario entre el número del primario es un décimo, ¿sí? Entonces, si NS entre NP es igual a un décimo, entonces de aquí el número de vueltas en el primario es igual a 10 veces el número de vueltas en el secundario. Si tengo 2000 por 10, esto me va a dar 20.000. De hecho, no hace falta poner tantos calculitos aritméticos, es una cuestión de proporciones. Si me sé la proporción, saco todo lo que yo quiera. Inciso C. La corriente de pico en el secundario la corriente de pico, que es la máxima en el secundario, es de 2 amperios. ¿Cuál es la potencia RMS en el primario? Fíjense, tengo el dato de la corriente en el secundario. Y acá tengo el voltaje en el secundario, de pico, no RMS. Este debe ser por el voltaje máximo, no RMS. Entonces, evidentemente, yo puedo calcular la potencia, no RMS, sino el de pico, en el secundario, multiplicando la corriente máxima en el secundario por el voltaje máximo en el secundario. Y esto es igual a 2 amperios por
14.14 voltios. Es el voltaje de pico en el secundario. Entonces, esto me va a dar 28.28 watts. Esa es la potencia de pico en el secundario. Pero lo que me están pidiendo es la potencia RMS. Potencia RMS, acá está. Es la mitad del máximo. Entonces, la potencia RMS del primario, del secundario, perdón, tiene que ser la mitad de la potencia máxima. Entonces, del secundario, esto es igual a 28.28 sobre 2. La potencia en el secundario RMS es de 14.14 watts. Hay que estar con las antenas abiertas con ese tipo de problemas. Una vez en una prueba del BI, fíjense, decía, era la prueba 1. Decía, hay un transformador, ¿no? La salida. Decía, hagan de cuenta esto mismo. El voltaje aquí es de 120. La proporción de las vueltas, la misma proporción, digamos. Número de vueltas en el secundario, entre el número de vueltas en el primario, un décimo. El mismo planteamiento. Decía, entonces, el valor del voltaje RMS en el secundario, RMS, es A, decía 10, y B, decía 1200, multiplicando por 10 dividido entre 10. Inciso C, decía 0. Inciso D decía lo mismo. Pues entonces, está bien. Si la secundaria tiene un décimo, pues debe ser un décimo del voltaje, entonces la respuesta correcta era 10. Aquí el voltaje era 12. ¿Ok? Perdón. 12. Fue un décimo. La correcta era esta, pues. Pero estaba mal, y estaba mal, ¿por qué? Porque leyendo con cuidado el enunciado que venía previo a esto decía, un transformador está conectado a una fuente 120 y decía 120 así. Corriente directa. La corriente directa no es alterna. La respuesta correcta era esta. Hay que leer con cuidado las preguntas y no aventarse a resolverlo siguiendo la tendencia que ya vimos de operaciones así sintonizadas. Lean bien las preguntas. Como quiera les comento, cuando esto sucedió, esto hace como 10 años, cuando nos preguntaron los profesores si el examen estaba difícil, si estaba fácil, que si había errores o lo que sea, se llenó una encuesta. Yo la contesté y les dije que esa pregunta, aunque estaba bien, realmente el resultado correcto era 0. El haber puesto CD en el enunciado no dejaba de ser medio tramposo. Era una pregunta malintencionada, creo que le puse tal cual. Pero muchos profesores a nivel mundial pensaron lo mismo. Entonces, esa pregunta fue eliminada de la prueba. Pero como quiera sea, tengan cuidado, hay que leer bien las preguntas. Bien. Hay un dispositivo, porque a veces cuando tengo un transformador, tengo 120 voltios, por ejemplo, y tengo la necesidad de que aunque reduzca el voltaje de 120 voltios a 12, no quiero que esos 12 sean de corriente alterna, que dé positivo y negativo. Quiero que sea corriente directa, nada más.
Entonces, para poder lograrlo, en principio, se utiliza un dispositivo llamado diodo. El diodo. Bien. Aquí no hay matemáticas, ¿eh? Es el concepto nada más, pero es parte del programa, por supuesto que sí. El diodo. El diodo es un dispositivo electrónico chiquito, son cosas de milímetros, se compra en estéreo, vale cualquier cosa. Que se representa en este símbolo. Significa que la corriente solo circula, pasa en esta dirección. En la dirección contraria no pasa, se deja pasar para un lado, diodo. Eso quiere decir que si tengo corriente alterna de esta forma, y yo no quiero que esté cambiando positivo y negativo, con un diodo puedo filtrar la corriente y que me quede algo así. O sea, corta los negativos. Vamos a compartir pantalla. Profe. Dime. Y eso haría que, por ejemplo, si está conectado una luz fuera intermitente, ¿no? O sea, por ejemplo, los semáforos, cuando van a cambiar de color. Sí, pero espérame. Si haces eso, así nada más, no es su función. Si haces eso nada más, el parpadeo es tan tremendo que no lo distingues. 60 ciclos por segundo, 60 cambios en cada segundo. Un foco de corriente alterna normalito, incandescente, está parpadeando por eso. Pues tú no ves que parpadea. Lo hace tan rápido que no lo detectas. O sea, lo haría, teóricamente, pero no es su función. A ver, déjenme compartir pantalla. El diodo, otra vez, antes les mostraba el objeto físico, pero luego no lo ven con la cámara, pero ¿qué mejor que esto? Cuesta 9 pesos, 9 pesos. Es un diodo de propósito general de 6 amperios. Fíjense, estamos hablando de que son alambritos del tamaño de un clip o mucho menos. Esta pieza es muy pequeña, mide milímetros, estado sólido. Si ven, la parte que está aquí con una marquita metálica indica la dirección hacia donde la corriente pasa. ¿Qué quiero decir? Pasa así en esta dirección. ¿Sí lo ven? ¿Sí? En sentido contrario no deja pasar. Ese es un diodo. 9 pesos. Vamos ahora a irnos al libro. Vamos a compartir de nuevo. Este es el libro tal cual. Aquí está el diagrama. AB, ese es el diodo. La corriente está en la entrada variando. La parte azul no la deja pasar, solamente la roja que va de AB. Y la gráfica, como lo puse en el pizarrón, ocurre en la parte roja. Sube, baja y aquí se para. Sube y baja. Este dispositivo se puede usar para un puente de rectificación. ¿Qué quiere decir? Que la corriente alterna que circula, convertirla en corriente pulsante, de picos, pero no negativos. Quita los negativos porque impide el paso de la corriente en sentido contrario. Aquí viene el diagrama, que es más fácil que verlo aquí. ¿Sí? Tengo las dos opciones. Fíjense. Entrada y salida. Este puente de diodos tiene 4. Aquí hay una resistencia, una carga. Si vemos cuando la corriente circula, pues corriente alterna, de más a menos en rojo sale así, la corriente sale, no puede irse por aquí porque va en contra, se va por A. Llega arriba, tampoco se va por B porque va en contra, pasa por la resistencia de carga, llega aquí, y luego, aquí nos preguntaríamos, ¿por cuál de las dos vías toma? Esta no la puede tomar, ¿por qué? Porque al llegar a este punto, chocaría con la corriente que entra a este punto por acá, si fuera posible que pasara en directo, y este voltaje no lo permite. La única opción es, por A, bajar,
por C y regresa al otro polo. Aquí represento el color rojo, la circulación posible. Cuando cambia la polaridad, azul, ahora el más está a la derecha y el menos a la izquierda. ¿Qué pasa con la corriente? Sale del más, de nueva cuenta, sale de positiva, azul, llega aquí. Aquí no puede irse, se va por la B. Llega arriba y baja. No puede pasar por la A. Baja por aquí. Aparentemente hay dos opciones, pero esta no la puede tomar porque la intensidad voltaje, intensidad de corriente que tendría sería idéntica a la que llegó y eso no le permite que circule. No le queda otra más que esta otra vez. El flujo de Profe, corriente. Dime, ¿cuáles serían unas aplicaciones prácticas para un diodo? lo que estás viendo, convertir No, o sea, corriente. no, pero tipo o sea, en un circuito, ¿para qué utilizarías, si quieres, por ejemplo, o sea, un circuito Que de tienes, aislamiento así? que tienes un teléfono celular que funciona con corriente directa, no alterna. Júralo que adentro de la electrónica tiene un puente de diodos de ese tipo. Por lo pronto, para convertir la corriente de entrada de alterna en pulsante, porque fíjese, la roja es, lo que tengo aquí marcado, la roja. Por la azul, cuando va al revés, ¿sí? Llega al mismo sitio, porque finalmente es lo que pasa. Sale de aquí y llega acá. Cuando cambia la polaridad, sale del más y llega al menos. Entonces, haz de cuenta que esta corriente de entrada se compensa y lo que sería una señal de corriente alterna senoidal se convierte en una señal de puros brincos, de puros pulsos. Claro, esto todavía no es bueno, porque si lo aplico un celular, voy a tener voltaje variante, aunque no negativo, pero sí pulsante y eso no es bueno. Se requiere un paso más que se llama rectificación, que un poquito de eso veremos con el siguiente tema. ¿Cómo se le hace para Profe, reducir estas caídas? ¿Sí? Dime. una duda. ¿Por qué en vez de, o sea, por qué no puedo poner un solo diodo que no deje la corriente regresarse en vez de hacer todo ese como Porque, diamante porque ahí abajo? tendrías esto. Esto tendrías. Para un lado, pum, y luego cero. Y el siguiente. O sea, crestas, pero con espacios en cero. Y aquí lo que estás haciendo con este puente es que esta salida en cero la conviertes en un pulso igual, pero positivo. Haz de cuenta que lo levanta. Igual de tener la roja por abajo, la sube. Y es la función del puente de rectificación. Finalmente llega para el mismo lado, quiero decir. ¿Sí? Sale de aquí y llega acá. Y aquí sale de aquí y llega acá. O sea, está continuamente pasando de un lado a otro, pero no es alterna ya realmente, es positiva toda. ¿De acuerdo? Ya, ok. Gracias, profe. Aquí no hay matemáticas, solamente saber que existe esa cosa. Estoy tomando el Socos tal cual. Bueno, ya es la hora. Los dejo aquí. Mañana continuaremos con el siguiente tema que tiene que ver con capacitores. Muy importante. ¿Preguntas finalmente? Vuelvo a insistir, avísenme cuando quieran que empiece a revisar su proyecto, porque tengo el tiempo muy, muy apretado.